¿Qué es? Los contactores son dispositivos electromagnéticos los cuales se oponen al paso de la corriente. Son una especie de combinación entre un interruptor termomagnético y un par de pulsadores. Para activarlo no requerimos una pequeña palanca, sino que esto se hace al activar la pequeña bobina que tiene interna. Al hacer esto los contactos se cierran y la energía fluye a través del contactor. Aquí tenemos la estructura interna de un contactor, donde observamos a la bobina, la culata, el martillo, el resorte y los contactos que son para el circuito de potencia y el circuito de control. Al activar la bobina, estos contactos invierten su estado. Los contactores vienen en diferentes categorías y según la categoría también varía la aplicación. Tenemos los contactores de clase AC1, AC2, AC3 y AC4, entre otros. También hay diferentes tipos de contactores. Esto depende según la forma en la que se activan. Los electromagnéticos se realizan a través de una bobina. Los electromecánicos se activan a través de un servomotor. Los de tipo neumático se activan a través de aire comprimido. Los de tipo hidráulico se activan mediante aceite presurizado. Finalmente los de tipo estático se activan mediante tiristores. También observamos la simbología de los contactores. Ahora que ya sabemos cómo es un contactor y cómo funciona, pasemos a describir cómo es su presentación. Podemos observar que tiene 12 tornillos. Los 3 primeros son de potencia, los 3 últimos también son de potencia y los del medio son para circuitos de control. De costado podemos observar que tiene unos pequeños soportes, los cuales serán útiles a la hora de colocarlos sobre una riel. En la parte posterior observamos las dimensiones que nos da este pequeño espacio del contactor. También visualizamos que hay unos pequeños tornillos, los cuales harán que sea de forma más práctica colocarlos sobre una riel. De costado podemos observar los detalles técnicos de este contactor. Entre ellos tenemos datos como la marca, el tipo de contactor que es, según la clase, los diferentes conductores que pueden ser conectados a este contactor, según el tipo de tensión o corriente que se esté manejando. Olvidaba mencionar que en la parte delantera posee un pequeño botón, el cual nos servirá más adelante para una pequeña demostración. Así que, para probar los contactos, en este caso los de tipo NO y los de tipo NC, emplearemos un multímetro y lo pondremos en el apartado de continuidad, la cual tiene la capacidad de medir si la energía pasará o no a través de un circuito. Se colocamos y observamos que no se escucha ningún pitido, pero al presionar el pequeño botón escuchamos que el pitido suena debido a que eso se puede accionar también de forma mecánica. En el caso del NC suena directamente, pero al presionar el pequeño botón la energía deja de fluir en ese contacto. Ahora pasaremos a hacer una pequeña demostración. Para ello emplearemos elementos que ya vimos en los anteriores tutoriales, como son el ITM y los diferentes pulsadores. Empezaremos por el circuito de potencia. Para ello uniremos directamente desde el ITM 3 cables hacia el contactor. No se olviden, siempre debemos ajustar bien los cables, debido a que si alguno se suelta, provocará un accidente y es algo que no queremos, ya que eso perjudicaría nuestra salud. Por eso es que siempre al momento de trabajar, empleamos guantes de protección. Olvidaba mencionar que no todos los contactores traen auxiliares, sino que en algunos es necesario comprar los auxiliares de forma aparte y colocárselos después cuando sean necesarios. Y además los contactores no solo son para corriente alterna, sino que hay contactores también para corriente continua. Ahora pasemos al circuito de control. Para esto emplearemos el interruptor termomagnético de tipo monofásico. Entonces conectaremos un extremo al pulsador normalmente abierto, que es el de color verde. Y colocaremos el pulsador en paralelo con el contacto NO de nuestro contactor. Al realizar esto provocaremos que el motor se enclave, y así una vez dejemos de presionar el pulsador, permanezca encendido el motor. El otro extremo irá conectado al pulsador normalmente cerrado, que es el de color rojo. Este será el encargado de tener al motor.
Finalmente, el otro extremo, el pulsador normalmente cerrado, irá conectado a la entrada de la bobina del contactor. Esto provocará que una vez que la bobina se energice, el contactor cierre su contacto, lo cual hará que la energía fluya a través de él, y una vez que la energía trifásica llegue al motor, este comenzará con su arranque, que en este caso es un arranque de tipo delta. Para terminar con esto, solamente hace falta cerrar el circuito, así que colocaremos el otro extremo de la bobina en el neutro del interruptor termomagnético. Aseguramos bien los tornillos, solo por si acaso. Conectamos el enchufe y de aquí derivaremos también dos cables, los cuales nos serán útiles para el arreglo con el condensador. Conectaremos los extremos del interruptor monofásico a los extremos del interruptor trifásico. También uno de los extremos del interruptor trifásico irá conectado a una de las patas de nuestro condensador, y la otra pata restante irá conectada en el tornillo del medio del interruptor trifásico. De esta manera nuestro arreglo con el condensador estará completo. Para cerrar con el circuito de potencia solo nos hace falta conectar a nuestro motor. Una vez terminado esto, conectamos el enchufe y procedemos a arrancar a nuestro motor con el pulsador normalmente abierto, que es de color verde. Como podemos observar, el motor acaba de encender y lo detendremos con el pulsador de color rojo, que es el normalmente cerrado. Una vez más, enciende con el pulsador de color verde y se detiene con el pulsador de color rojo. Bajamos los interruptores y los desconectamos. Y eso fue todo. Si el video les gustó, no olviden regalarnos un buen like. Para más videos así, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Conmigo será hasta la próxima.